En esta mañana me complace presentar al doctor Ramón Pérez Pérez, quien iniciará los trabajos del día de hoy con la conferencia titulada Cambio Cultural para la Innovación. Me voy a permitir dar algunos datos muy generales del doctor. El doctor Ramón Pérez Pérez es doctor en Ciencias de la Educación por la UNED cum laude, por unanimidad y premio extraordinario. En la actualidad, el doctor es jubilado y catedrático EU de la Universidad de Oviedo y profesor tutor de la ENED en la CA de Asturias. Es docente e investigador en el área de la didáctica y organización escolar de la Universidad de Oviedo, con docencia y perfil en didáctica general, organización escolar, evaluación de instituciones educativas, formación de docentes, TICs e innovación educativa. Experiencia de más de 10 años en cargos directivos de centros públicos de EGB. Bien, es revisor de revistas de investigación, director de una veintena de tesis doctorales y miembro de más de medio centenar de tribunales de tesis doctorales, organizador de más de una docena de congresos internacionales, evaluador nacional de proyectos, coordinador y coeditor de una treintena de libros, editor y director de las revistas de Raíces y Interuniversitaria de Tecnología Educativa. Más de medio millar de artículos o capítulos de libros, profesor visitante de una veintena de universidades latinoamericanas. Y el día de hoy lo tenemos aquí con nosotros para poder escucharlo con su conferencia titulada Cambio Cultural para la Innovación. Doctor, le damos la más cordial bienvenida. Les pedimos a todos los participantes tengan sus micrófonos apagados y al final daremos un espacio de aproximadamente 15 minutos para poder interactuar con usted, doctor. Bienvenido, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la reseña que ha hecho de mi persona. En primer lugar, agradecer al equipo organizador de este congreso y en especial a su presidente, el doctor Saavedra, que han tenido a bien contar conmigo para esta mañana con esta intervención. Esta propuesta que les voy a hacer aquí hoy, Cambio Cultural para la Innovación en la Educación Superior, parte fundamentalmente del conjunto de reflexiones que he ido realizando desde años con relación a la posibilidad de innovar en las instituciones educativas y después de numerosas experiencias de innovación institucional ya más de 30 años. Que la mayor parte de las propuestas que figuran en numerosas instituciones, que sean, incluidas las universitarias, se hacen propuestas que se venden como de innovación, cuando en realidad son pequeños cambios que no internalizan las condiciones que nosotros atribuimos a una innovación. Por ello voy a tratar de contextualizar lo que yo defino como cambio cultural necesario para la innovación en la educación superior, partiendo desde lo local, es decir, aquellas innovaciones micro que se pueden realizar en un aula, hasta aquellas otras innovaciones que debieran trascender la propia institución para implicarse en las estructuras macro del gobierno de las instituciones, pero también en la gestión pública y política de la educación superior. Las intervenciones que se han producido en la mañana de ayer, en muchas ocasiones, pues han abordado algunos de los aspectos que yo voy a tratar aquí, y en este caso, pues sí,
repita en algunos aspectos, si bien será necesario que lo haga para poder realizarlo. Partimos del principio de que la educación superior se manifiesta como una aspiración del saber más excelso, y esto creo que no está en duda, y por lo tanto lo damos por aceptado. También podríamos hacer una revisión de la educación superior en su evolución histórica, desde los saberes filosóficos, que podríamos remontarnos a Grecia, por ejemplo, hasta el saber disciplinario y microdisciplinario que se da en la actualidad. También se acepta la tarea investigadora como un referente de esa excelencia del saber, puesto que todos admitimos que sin investigación es imposible disponer de conocimiento excelso. Y después también atendemos con matices, obviamente, porque hay un proceso evolutivo de las grandes finalidades de la educación superior, que podemos remontarnos al siglo XIX, y en qué medida esos tres grandes fines pues se van atemperando en función de la propia evolución social, también cultural y sobre todo política, productiva, económica, etcétera. También creo que debemos aceptar, y ayer en algunas de las intervenciones ha quedado muy de manifiesto, la necesidad de una formación transversal de tipo humana y cultural, la formación científica, que es más propia del objeto que nos ocupa, y en la actualidad adquiere una gran trascendencia todo lo que tiene que ver con la formación profesional y tecnológica, debido precisamente a lo que es la transformación social, productiva y cultural que se está produciendo en los últimos años. Por tanto, parto del principio de que esos tres grandes fines o objetos de la educación superior debemos mantenerlos, pero abriéndolos, ¿verdad?, a expectativas que obviamente tienen que acomodarse a los tiempos actuales y a los tiempos futuros. Pero en este contexto, la educación se encrucijada, donde son patentes pues la incertidumbre, ¿verdad? Y más, por ejemplo, pues una manifestación de esa incertidumbre nos vino en el 2020 con la pandemia, los problemas derivados de la globalización, el acrecentamiento de la complejidad. Los desafíos urgentes de la educación superior, que no son nuevos, pero adquieren un énfasis más importante en la actualidad, la masificación. Y cuando hablamos de la masificación en todos sentidos. Crecen el número de instituciones educativas, esto hace más difícil lo que puede ser la homologación de la tarea que realizan estas universidades. Cuantas más instituciones de educación superior tengamos, más difícil va a ser mantener el equilibrio entre ellas. Y tienen grandes asimetrías con relación a la atención que pueden realizar respecto de la formación en el medio social. Hay una masificación a que la mayor parte del alumnado, en porcentajes cada vez mayores, ingresen a los niveles de educación superior, y esto también plantea numerosos problemas derivados precisamente de las propias condiciones del alumnado de acceso con relación a su formación de partida, pero sobre todo plantea grandes problemas de atención a ese alumnado con una calidad que sea adecuada. Esa masificación también se proyecta en el profesorado, y esto hace que el reclutamiento de cada vez más un mayor número de profesores, pues la formación que aportan estos profesores sea muy desigual y muy asimétrica, creando conflictos
más, pero sobre todo provocando con las especializaciones. Es decir, que es una exigencia, y esto plantea también grandes problemas o desafíos, porque en la medida en que nos especializamos y provocamos que los estudiantes tengan que realizar microespecializaciones, pues puede acarrearnos esto déficits en la formación más amplia de los estudiantes, perdiendo posiblemente en aquellos otros fines que nos proponíamos de la educación con relación a lo que es la formación intelectual, humanística y social y cultural. Después, hay problemas derivados con relación a las propias finalidades de la educación, a las que hemos referido anteriormente, y por lo tanto están en discusión en estos momentos y son objeto de debate en la conformación de los currículos formativos, el peso que adquiere la formación humanística, intelectual, cultural en esos currícula, el objeto del conocimiento científico y también en alguna medida, y sobre todo por el desafío que supone atender las necesidades del sistema productivo y de la movilidad social, todo lo que tiene que ver con la formación profesional y tecnológica. Y después habría también una serie de desafíos con relación a lo que es la tarea específicamente docente y que se centra fundamentalmente en las tareas de aprender y en las tareas de enseñar. ¿Cuáles son los problemas relacionados con el aprender? Bueno, en principio hay numerosos artículos, informes que nos señalan la baja formación del alumnado que afecta de igual modo a todas las instituciones. Tenemos instituciones que se pueden permitir elegir qué alumnado es el que ingresa a sus aulas, pero después, dentro de esa masificación a la que señalábamos, del número creciente de universidades, pues muchas de esas unidades se ven abocadas a tener que aceptar en su seno alumnados que traen grandes lagunas de formación, con lo cual provoca ahí un círculo de difícil ruptura donde las universidades, pues al tener que atender a ese tipo de alumnado, tampoco ellas pueden desarrollar una tarea de crecimiento óptima. Los problemas de masificación a los que hemos señalado, la ausencia de espacios de socialización cívico, cultural y profesional. Este es un problema que entiendo muy grave, que algunas universidades lo han resuelto relativamente, pero que en términos generales no está resuelto. Y es cómo socializamos a los estudiantes y a los universitarios o a los alumnos que cursan educación superior, cómo los socializamos en esas áreas importantes de vida que no solo refieren a lo profesional, sino que refieren a la vida social como ser humano. La utilización entendemos que es muy deficiente, porque al haberse roto de alguna forma los espacios locales de convivencia, de alguna forma perjudicado. Y hay que reencontrar de alguna forma esos espacios de socialización que suponen y exigen de algún modo definir o redefinir el concepto de convivencia sistémica y sistemática con relación a los distintos grupos sociales que conforman los espacios vitales de las personas. También entendemos que hay una gran asimetría que es la producción científica, la divulgación y la aplicación. La mayor parte y también la divulgación diversa, y es muy difícil hacer unas buenas redes, ¿verdad?, de acceso a la producción científica. También entendemos que hay un desfase entre lo que son los contenidos formativos y los cambios sociales, incrementándose, por tanto, los problemas que se dan en la sociedad y las necesidades que acucian
a los individuos y a las personas. Y esto pues, nos llevaría a tener que replantear en este contexto de la innovación el papel que juega el currículum formativo y cómo abordamos o tratamos esos saberes a los que ayer se ha referido el doctor Arregui satisfactoriamente, puesto que en esa propuesta, que puede ser obviamente mejorable, pero sobre todo debe ser ensanchada, es el saber hacer, el saber ser y el saber estar. Y el saber estar no solo refiere a la dimensión estrictamente profesional, sino que se refiere al saber estar en todas sus proyecciones. El saber estar en familia, saber estar en el seno de la sociedad, atender la dimensión política del ser humano y sobre todo todos aquellos elementos que tienen que ver con la justicia, con la ética y con la solidaridad y la justicia, ¿verdad? ¿Problemas relacionados con el enseñar? Bueno, pues ya hemos apuntado deficiencias en la formación docente. Las causas son muchas, no todas ellas imputables al docente propiamente dicho. Muchas vienen derivadas de las propias estructuras y de los sistemas de acceso a la función docente. Otros vienen derivados de cómo se configuran y conforman los planes de formación del docente y, por tanto, y que desde una perspectiva de la innovación podríamos acometerlos desde la propia práctica. Es decir, una vez que hemos de identificarnos con necesidades formativas y cómo las abordamos. Entendemos que esa deficiencia afecta a los tres grandes ámbitos de lo que en la educación superior. En la cultural científica, lo que podríamos llamar formación intelectual en el sentido más amplio posible, lo que es la formación didáctico-pedagógica y también el de las experiencias profesionalizantes. Y aquí refiero fundamentalmente a un problema que afecta a la mayoría de las instituciones educativas de educación superior y es de qué modo los docentes en este nivel de educación llegan sin experiencias profesionales que puedan orientar su propia tarea docente. En la mayor parte de las ocasiones acceden a esta tarea como docentes estudiantes recién licenciados o titulados que se incorporan sin ningún bagaje profesional a formar a futuros profesionales, con lo cual aquí creemos que también hay una gran asimetría que hay que resolver y que se podría intentar hacer desde la perspectiva que nosotros vamos a proponer, ¿no? Sobre el objeto de la enseñanza, hay que redefinir, ajustar y ensanchar lo que son los fines. Hay que hacer una revisión del objeto de enseñanza, es decir, creo que de los contenidos, y sobre todo hay que hacer un replanteamiento de las metodologías, de los procesos, de los procedimientos. Y después, la forma de aplicar los saberes, que tienen que ver con las tecnologías y no con las TICs, sino con las tecnologías en sentido más amplio del término. Es decir, nosotros cuando actuamos casi siempre ponemos en marcha un proceso tecnológico, al margen de que utilicemos o no utilicemos las tecnologías. Por lo tanto, digo las TICs, perdón, prefiero las tecnologías en el sentido amplio, al conocimiento tecnológico, aquel que nos hace ser capaces de resolver problemas, situaciones y actuar. Y después, todo aquello que tenga que ver con la profesionalización. Llegamos entonces a plantearnos la innovación como un paradigma en el que la innovación supone dar respuesta a lo particular dentro de un marco de lo universal. Por tanto, la innovación no se trata, creemos, de romper con los marcos universales, sino de ver cómo somos capaces de llevar lo universal a lo particular, dando respuesta contextualizada a las situaciones que se plantean en cada lugar. La innovación es,
a nuestro juicio, primeramente y ante todo, una actitud. Sin la actitud innovadora es imposible llevar adelante las innovaciones. Y esto no contradice que tenga que haber aptitudes en el sentido de competencias, sino que la actitud tiene que ser el motor y, por lo tanto, ese es el principio de partida. Obviamente, después, si tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad, seremos capaces de iniciarnos en ese proceso de formación para la innovación. Entendemos también que utilizando el disponible, creando un nuevo conocimiento, y la innovación por principio tiene que ser adaptativa, optimizando eficacia y eficiencia. Hay que verificar los procedimientos, se basa fundamentalmente en que cada uno de los procedimientos responda estrictamente a las necesidades y a los problemas y por lo tanto sea capaz de resolverlos. Hay que constatar los resultados, hay que evaluar los impactos y sobre todo hay que cumplir los estándares. Me interesa mucho destacar la condición de los estándares en el sentido de que la única forma de poder verificar que nuestra innovación es pertinente y adecuada es ver si cumple con estándares que debieran ser lo más universales posibles. Y aquí no hay una contradicción. Y si alguien ve alguna contradicción, me gustaría que tome nota y lo podemos discutir cuando termine no me da tiempo, no puedo entretenerme ahora en explicar esto porque si no me faltaría tiempo para presentarles lo que sigue, ¿no? ¿Qué es y qué no es entonces la innovación? Bueno, pues para mí es un cambio adaptativo que permanece, busca remover las causas de los problemas y no la ocultación de los mismos, moviliza conocimiento y genera conocimiento y, por lo tanto, no aplica recetas genéricas o utiliza rutinas. Diseña y ejecuta herramientas tecnológicas acordes a los fines y a las necesidades y no es utilizar TICs por moda o por actualidad. Es una acción sistémica y sistemática y, por tanto, se contradice con acciones aisladas. Se basa en acciones colegiadas y, por tanto, es muy difícil justificar una innovación desde una acción individualizada. Se implementa con una acción innovadora y continuada y no con una acción limitada a un tiempo específico. Es una acción integradora y no es disruptiva. Y esto también tiene que ver cómo podemos introducir las innovaciones en espacios más o menos rígidos o establecidos como no movibles, ¿no? Como estáticos. Innovar en el aprendizaje, ¿para qué? Hay que incrementar el empoderamiento de los estudiantes, desarrollando en ellos actitudes positivas y creativas, ayudarles a generación de capacidades de análisis, reflexión y acción, mejorar los saberes instrumentales que son los que les van a permitir poder adaptarse a las situaciones, creando autonomía para el aprendizaje, de forma tal que sean capaces de resolver por sí mismos aquella formación que sea requerida en cada situación y desarrollar las actitudes y las acciones relacionadas con el saber estar en los contextos, empatía, resiliencia, solidaridad, cooperación, etc. Tenemos, por tanto, que promover competencias que estén relacionadas con el aprender a aprender, competencias instrumentales y transversales, competencias científico-tecnológicas, competencias comunicativas y competencias sociales. ¿Hay que innovar en la enseñanza? ¿Para qué? Pues creemos que hay que superar las deficiencias y las limitaciones de los aprendizajes. Hay que pasar de la reproducción de contenidos a su creación y recreación, promoviendo situaciones en las que los alumnos
se vean interesados y puedan facilitarles el desarrollo precisamente de esas actitudes positivas hacia el conocimiento, su interés por resolver problemas y su compromiso para acometer ese tipo de acciones. Hay que remover todos aquellos obstáculos que impidan generar situaciones incentivadoras del saber, promoviendo situaciones que faciliten la definición y construcción de itinerarios personales de cada estudiante. Este es un problema no solo a la enseñanza superior, sino y sobre todo también a la enseñanza secundaria, en que itinerarios formativos, no por convicción o por conocimiento o por socialización, sino por determinado tipo de estereotipos que operan en lo social o incluso en lo familiar, encontrándose que después de varios años, incluso en la institución superior, pues encuentran que aquello que están haciendo no les satisface, no les motiva y además no les ha producido ningún cambio significativo en sus vidas. Hay que tratar de consolidar acciones formativas de tipo cooperativo en las que participen los colegas de los docentes y en las que participen también los estudiantes. Desde este punto de vista, pues el concepto sería más bien una democratización del proceso formativo, tratando de desarrollar un aprendizaje cooperativo en el que están implicados conjunta e indistintamente profesores y estudiantes. También es necesario promover espacios, procedimientos y acciones encaminadas a la autonomía del estudiante, porque si el estudiante no tiene autonomía, que sus intereses y sus actitudes son coherentes con su visión de lo que debe ser, pues efectivamente será muy difícil que podamos sostenerlo en el proceso formativo impuesto desde las aulas. Y es necesario también consolidar competencias que habiliten al estudiante para su inclusión plena en los ámbitos laborales, también implicación en la vida social, en la vida cultural y en la vida que al final pues son los contextos en los que realmente puede desarrollar esa proyección laboral. Si fallan esos espacios socioculturales y políticos, también se verán afectados los espacios laborales. 150 del botecito. ¿Cuáles serían los principios esenciales de la innovación? Bueno, pues proponemos que es necesario que la innovación se contextualice en los niveles ecosistémicos micro, meso y macro. Por tanto, es muy difícil que una innovación micro pueda prosperar y permanecer si no ejerce algún tipo de influencia que trascienda lo micro para involucrar lo meso o involucrar lo macro. Aquí tendríamos que discutir probablemente si la trayectoria o el itinerario de la innovación en este proceso de contextualización tiene que ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Creo que ambas cuestiones pueden ser aceptadas si tenemos la capacidad de ponerlas en diálogo. Desde mi punto de vista, no hacia abajo, sino que tienen que ser de abajo hacia arriba. Pero puede haber propuestas y creación de marcos y espacios que vengan desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, la parte superior, de alguna forma, debiera ser una consecuencia de los impulsos que proceden de abajo. Es necesario, para que haya una innovación, a mi juicio, que haya una diagnosis de los problemas, de las necesidades, de las aspiraciones en el marco ecosistémico en el que vayamos a actuar. La innovación va a tener que tratar de resolver las situaciones de conflicto que se puedan dar en ese lugar.
Entiendo también que es necesario disponer de un inventario de las fortalezas de las que dispone la institución, también de las debilidades, cuáles son las amenazas de su entorno y qué oportunidades le ofrece el entorno para actuar. Es necesario un diseño y una planificación. Aquí debe, de alguna forma, integrarse el plan formativo que afectará a todos los agentes de la innovación. Tienen que estar involucrados en un plan formativo que vaya orientado a la formación de los estudiantes o a la formación de los profesores, sino porque esto es una acción colectiva, participada por todos en un proceso de cooperación y de tratamiento casi o cuasi o tendente a una participación democrática. Es necesario un proceso de evaluación y de supervisión en el sentido de revisar que el proceso de innovación realmente cumpla con las expectativas que nos había y, por tanto, cualquier incidencia deberá ser resuelta en la revisión de la propia continuidad de la innovación. Y es importante, a lo que aludía antes, la posibilidad de homologar nuestra innovación a través de los estándares. Estándares que no tienen que venir impuestos desde arriba, sino que deben ser consensuados y deben ser resultado de aquellas excelencias que hayan sido extraídas del conjunto de las innovaciones que se pueden poner en común. Es necesario también que haya participación, que haya divulgación y establecimiento de redes intra e intersistémicas. ¿Cuáles son los ámbitos ecosistémicos de la innovación? Bueno, pues yendo de menos a más, de lo más concreto a lo más amplio y general, diríamos que están implicadas las instituciones, sean instituciones muy pequeñitas o instituciones más grandes, las locales, aquellas que se agrupan o aglutinan geográficamente, pues los municipios o las microrregiones o las comarcas geográficas, las estatales, nacionales, supranacionales o multinacionales. Ayer el profesor Arregui pues, había planteado algunas cuestiones relacionadas con este asunto. Y después, ¿cuáles serían las áreas de influencia más importantes? El currículum, la gobernanza y la gestión política administrativa, tanto de las instituciones como de los niveles suprainstitucionales, las prácticas formativas y de intervención y las relaciones interinstitucionales, público-privadas, pero también de todos los sectores de producción y de servicios, porque a la postre no sería entendible que la educación superior se desentendiese de lo que son los problemas generales de la sociedad. Y entre los problemas generales de la sociedad están los sistemas productivos y los sistemas de servicios. Cultura del cambio para la innovación. Para ello, debiéramos realizar una reflexión acerca del propio concepto de cultura y ver cómo ese concepto de cultura lo implicamos en los procesos de innovación. Creo que podríamos estar de acuerdo, casi todos, en que hay algunos elementos que son esenciales de toda cultura y, por tanto, son compartidos por todas las culturas. Valores, actitudes, normas, lenguaje, sistemas de comunicación, ideas, creencias, símbolos, conocimientos, referentes contextuales, etc. Son muy importantes los referentes contextuales, porque no debiéramos perder de vista que los anclajes de las relaciones, pero también de esos constructos culturales, se hacen con relación al marco geográfico y a las condiciones que ofrece ese marco geográfico en términos sociales. ¿Cuáles serían los aspectos que de ese concepto cultural amplio pudiéramos trasladar a la cultura de la innovación o la innovación como cultura? Entendemos que
debieran verse ese aspecto, los traslado no solo por convicción, sino porque en las experiencias de innovación que nos hemos planteado institucionales y que han afectado en algunos casos a una institución en pleno con sus raíces municipales en el entorno, pues como síntesis propondría la visión y la cosmovisión de forma tal que sean elementos que sean participados por todos los agentes de la innovación. La visión puede tenerla un líder, pero comunicarla a todos los demás agentes va a ser muy difícil que le sigan, y no solo que le sigan, sino va a ser muy difícil que puedan operar en el plano concreto de acuerdo a las exigencias de la innovación. También es importante generar un marco de valores que atiendan lo individual y lo social. No podemos hacer una confrontación de las necesidades sociales sin atender las necesidades o las exigencias individuales, y por lo tanto es importante que esa dualidad, individualidad y lo social estén en el mayor grado de armonía posible. Es necesario abordar la transdisciplinariedad, no solo por la complejidad de los problemas que se van a abordar, sino y sobre todo porque la mayor parte de las cuestiones que vayamos a proponer tienen una interdependencia disciplinar. Y después es también muy importante elaborar herramientas para la acción, sobre todo aquello que tiene que ver con los procesos y los metaprocesos. La colaboración se establece como un principio básico de la cultura de la innovación, y la homologación de los resultados en términos de estándares pues es también, a nuestro juicio, imprescindible. Un marco de la complejidad cultural en la que tenemos que movernos. En primer lugar, viene dada por la diversidad de agentes que intervienen: políticos, gestores, administradores, docentes, estudiantes, otros, desde las familias hasta la nutrida topología. Por lo tanto, aquí tenemos una gran complejidad de aspectos que afectan a los distintos agentes intervenientes y, por lo tanto, requieren de la construcción de esa sintonía a la que aludía anteriormente. Es importante también atender a lo que son las identidades personales como constructos de representación acerca de cada uno de los individuos en términos de roles, de sus acciones, procesos y procedimientos, y sobre todo del manejo de la emotividad, cuestión que en la mayor parte de las ocasiones está ausente de los aspectos de gestión institucional. El cambio cultural del docente a la innovación, pues entendemos que debe abordar la ética y los valores sociales, ya lo social, justicia, bien común, responsabilidad, conciencia crítica, solidaridad, colaboración, cooperación e integración, interculturalidad, etc. Valores asociados a la profesionalidad en disputa, teniendo en cuenta que hay una especie de tradición histórica en el que hay una serie de valores de libertad, verdad, del doctor Arregui, que nos perjudica en el sentido claro del término, de influencia en términos de innovación, pues no son una innovación para la mejora universal, son una innovación para la competencia, a ver quién es el mejor y quién se disputa los espacios de producción económica y de control social. Cambio cultural del docente ante la innovación, pues desarrollo de una nueva identidad del docente, sustentada principalmente en la interacción social con los demás docentes, con los profesionales de todos los ámbitos, con los estudiantes y de manera interinstitucional. Esto afecta necesariamente al liderazgo, y no al liderazgo único de los directivos, sino al liderazgo personal de todos y cada uno de los docentes,
sobre esto también podríamos hacer una conferencia, el proceso de desarrollo identitario, cómo se construye, y después todo aquello que tiene que ver con la identificación y la afiliación del docente en el plan. Cambios en los ámbitos de la investigación, en términos de producción, comunicación y redes, ámbitos de la gestión, proyectos, procesos y recursos, y que tienen una proyección no solamente en la tarea inmediata del docente, por ejemplo, en la gestión del currículum, sino también en la gestión de los procesos que tienen las instituciones y suprainstitucionales, es decir, la relación que establece cada institución con otras instituciones o con entidades de grado superior. Y después, en el ámbito de la docencia, pues todas aquellas que son tradicionales, pero que habrá que revisar. El currículum impuesto, tal y como está propuesto en estos momentos, creo que debemos desplazarlo y habría que trabajar más en el marco de las competencias y en la definición de las mismas. Es necesario gestionar procesos, recursos, la interacción y la comunicación, la orientación y el apoyo y la evaluación. ¿Bases para una cultura integradora y extendida? Pues avanzar en un modelo formativo basado en competencias que movilice los saberes de excelencia formativa en la formación profesional permanente y saberes al servicio del bienestar individual y social, la ética como principio y motor de la acción y la transdisciplinaridad. Y ya con la siguiente diapositiva, pues voy a concluir, decir, ¿por dónde empezar el cambio? En primer lugar, no considerar indiscriminadamente que todo cambio per se es de naturaleza innovadora. Hay muchos cambios que no se le parecen nada a una innovación, aunque se presenten como tales. La innovación es una oportunidad de conocer mejor los escenarios y la forma de intervenir en ellos. Aquello que decía de diagnosticar. Poner en juego la creatividad en orden a dinamizar las estructuras organizativas, los recursos disponibles, aprovechando fortalezas y oportunidades. Es importante utilizar el talento disponible y hacerlo circular, acrecentarlo. En muchas instituciones no se sabe qué talento hay. No hay inventarios de talento. Un profesor entra allí a dar una asignatura y no se sabe lo que sabe hacer. A veces ni dar la asignatura, pero puede tener otras potencialidades que no son aprovechadas. Empezar por lo más fácil. Y lo más fácil son los elementos tangibles y operativos, las actividades, los recursos, los tiempos, atender necesidades imperativas. Avanzar después en lo más complejo, y ahí ya nos metemos en el mundo de los valores, de las identidades y de los imaginarios. Y al final, vertebrar la innovación de forma transversal, que nos afecte a todos, pero también verticalmente, que trascienda la institución, lo interinstitucional. Y por tanto, que vaya de lo intra a lo interinstitucional. Bueno, pues estas son las reflexiones que quería dejarles y con sumo gusto me someto a la crítica y al debate. Muchas gracias, doctor Ramón. Le agradecemos mucho su participación. Nos deja reflexionando sobre muchas situaciones que pone usted en la mesa. Este reconocimiento a cada macroecosistema, desde las culturas, la cosmovisión, la innovación tan puntualizada en muchas de las investigaciones, pero ahora vista como un paradigma que nace en una actitud entendida como una motivación intrínseca tanto por el estudiante como por el profesor. Y es importante no reproducir los contenidos, sino permitir que se creen y se recreen en las aulas. Es una situación interesante
retadora para cada uno de nosotros. Seguramente habrá muchas preguntas, habrá muchos comentarios, así que voy a dejar el tiempo por si hay alguien en la sala que quiera comentar, puntualizar alguna situación. Es el momento. Gracias. Yo quisiera participar, si me lo permites. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, me ha parecido sumamente importante la conferencia del doctor Ramón Pérez. Es uno de los rasgos de formación que estoy tomando en mi proceso de investigación en la formación de formadores. Y me parece muy interesante su propuesta porque como paradigma, la animación la veo como un conocimiento dado, es decir, cuando generamos procesos para aplicar estándares que nos demuestren si estamos haciendo o no, eso significa que es un enriquecimiento institucional que está ocurriendo y se está demostrando a través de procesos. Ajá, pero la realidad nos indica que tenemos que formar sujetos innovadores y emprendedores. Entonces, este proceso de formación para la innovación y el emprendimiento es distinto a los procesos de estandarización de la innovación institucional. No sé si estoy siendo clara. No sé, doctor Rubén, si hay algunos procesos que usted tenga contemplados en la fase de formación para la innovación, la fase para la innovación, donde el sujeto desde preescolar, primaria, secundaria, educación superior, se vaya constituyendo en un sujeto innovador, porque la realidad nos dice que los sujetos de la nueva sociedad sean innovadores. ¿Qué podemos hacer en la formación para la innovación? Bueno, no sé si he entendido bien porque hay mucho retorno. Yo no estoy escuchando. Voy a intentar interpretar, que no he escuchado bien, voy a intentar interpretar lo que me ha preguntado. ¿Cuáles serían los procesos formativos del profesorado para un proceso de innovación? ¿Es esa la pregunta? Sí, para que el estudiantado aprenda a ser innovador. O sea, ¿qué tiene que hacer el formador para lograr que el sujeto que aprende se constituya en un innovador desde preescolar, primaria, secundaria hasta educación superior? Bien, bueno, la pregunta se las trae. Se puede abordar muy genéricamente, creo. En primer lugar, lo importante es fomentar la creatividad. Y fomentar la creatividad es que cada uno tenga la oportunidad de expresar aquello que interpreta en cada situación y cada contexto en función de los intereses personales y de las necesidades. A medida en que la creatividad no se corte, creo que ya tenemos un principio básico de la innovación. Es decir, estamos aquí, ¿y qué podemos hacer? Después viene la segunda parte, y es que habrá que poner cuestiones en común. Es decir, habrá que compartir aquello que decía yo de la visión y de la cosmovisión. ¿Para qué eso que me interesa o para qué esto que es para mí, pero para el que tengo al lado podría no serlo? Y ahí yo creo que empieza el primer debate de compartir la visión y de compartir la cosmovisión, sin cercenar lo que es la creatividad. Una vez que haya algún tipo de acuerdo o al objetivo, es donde deberíamos pasar a la fase de qué hacer y cómo hacerlo. Y es probable que en ese proceso nos falten herramientas. Y entonces habrá que empezar a movilizarlas. Entre los participantes, algunos pueden aportar herramientas. Cuando estoy hablando de herramientas, estoy hablando de constructos cognitivos, estoy hablando de conocimientos, estoy hablando de habilidades, de destrezas, de microcompetencias, en definitiva.
Entonces, empezamos ya a compartir todo ese bagaje de conocimientos y lo ponemos a disposición. Pero si no hay suficientes, habrá que buscarlos. Y podemos buscarlos internamente tratando de generar procesos de auto o coaprendizaje, o incluso haciendo invitaciones externas a que nos lo proporcionen desde el exterior. Ahí, obviamente, si estamos hablando de la escuela infantil, o estamos hablando de la primaria o de la secundaria, el papel del docente o del conjunto de los docentes tiene mucha importancia, porque él debiera ser el movilizador de esos aportes. Por tanto, yo creo que lo importante es sustentarse en dos grandes pilares, o tres, mejor dicho. El de la creatividad, el pilar de la participación, ¿verdad? Y el pilar de la acción formativa. Y en la forma o en la medida que seamos capaces de integrar esos tres componentes, creo que hemos iniciado el proceso de la innovación. Pero es muy importante, creo, partir de compartir la visión. Y eso nos afecta tanto a nosotros, los docentes, como a los propios estudiantes. Y además tiene una ventaja compartir las visiones, y es que no supone que tenga que abdicar de las visiones personales o particulares cada uno de los sujetos, pero en tanto en que proyectos compartidos, obviamente hay que llegar a consensos. No sé si con esto le respondo, y si no le respondo suficientemente, bueno, pues podemos continuar. Excelente respuesta, doctor Ramón. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste hacer algún comentario, alguna pregunta para el doctor Ramón? Bien, si no es así, doctor, ¿queda usted comprometido a disiparnos el debate sobre la evaluación en la innovación, sobre tocar algunos puntos que quedaron en el tintero y desarrollarlos con mucha más desarrollo, con mucha más profundidad en cada una de estas situaciones que dejó usted ver, que quedan en la investigación y posiblemente ya en otro momento pues aplicar? Doctor, le agradecemos mucho su participación a nombre de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior. Agradecemos al doctor Ramón Pérez Pérez por su participación en la conferencia titulada Cambio Cultural para la Innovación. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Buenos días. Buen día.